Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda a nombre de Urantia Toronto en español. Hoy día, 19 de junio de 2024, damos formal inicio a nuestra sesión número 114 de lectura y estudio de la última revisión del libro de Urantia, edición 2021. En esta oportunidad vamos a empezar un nuevo documento, el documento 63, la primera familia humana. Documento que empieza en la página 711 del libro original. Muy bien, antes de compartir el libro y empezar la lectura, le damos la palabra a Gloria Rodríguez para que nos ofrezca la oración. Adelante, Gloria. Con mucho gusto. Buenas tardes. Amadísimo Padre nuestro, gracias por tantas bendiciones. Gracias por tener la oportunidad de tener tantos hermanos en la búsqueda de nuestra verdad y de nuestra realidad. Te pedimos, Padre mío, te hacemos presente, Padre nuestro, a todos nuestros hermanos que están sufriendo guerras, que están sufriendo enfermedades, que están sufriendo penurias de todo tipo, económicas, físicas, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener esa apertura en nuestras mentes, el espíritu materno infinito que nos ayude para poder tener esa apertura, para tener la luz de ayudar a tantos hermanos que necesitan esa luz. Gracias, Padre, por tantas bendiciones, y te doy gracias infinitas también personalmente por tener la oportunidad de pertenecer a este grupo. Me honro, los honro. Muchísimas gracias. Bendito seas, Padre. Amén. Muchas gracias, Gloria, por tu linda oración. Muy bien, empezamos a compartir nuestro libro que ya está en PDF. Terminando la sesión se los voy a mandar. A ver, me avisan cuando se vea. Ya debe aparecer acá. Esta es una linda imagen que está en una página de Urantia, en inglés, y yo lo he traducido. Bueno, acá decía Anne Fonda, y acá decía First Couple, Human Couple, pero ya lo borré para que se castellanice, como este grupo es en español. Muy bien. Mario, por favor, nos lees el primer párrafo. Marito creo que ha salido a cerrar. Vamos a darle a Renato. Adelante, Renato. Urantia fue registrado como mundo habitado cuando los dos primeros seres humanos, los gemelos, tenían 11 años y antes de que se hubieran convertido en padres del primogénito de la segunda generación de auténticos seres humanos. El mensaje enviado desde Salvington por el arcángel con ocasión del reconocimiento planetario formal terminaba con estas palabras. Lee el mensaje, por favor. La mente del hombre ha aparecido en el 606 de Satania, y estos padres de la raza nueva se llamarán Andón y Fonta. Todos los arcángeles rogamos que estas criaturas pronto sean dotadas con la presencia personal interior del don del Espíritu del Padre Universal. Muy bien, muchas gracias, Renato. Aquí hay que destacar varias cosas importantes en estos dos primeros párrafos, ¿no? Primero, ya habíamos dicho que se reconoce a un mundo como mundo habitado cuando aparecen los seres humanos o cuando aparecen seres, criaturas que son capaces de conectarse con los espíritus de adoración y sabiduría. Entonces, mientras Antón y Fonta eran niños y eran ya humanos, pero todavía no habían hecho esa conexión con el espíritu de adoración. Y es cuando tienen 11 años, en esta imagen aparentan unos 11 años ellos, y toman esa decisión crucial, trascendental, de apartarse de la tribu de los primates, de la cual ellos habían nacido, ¿no? Sus padres eran primates, y ellos, por una mutación o por una, no sé, un arreglo que hacen los portadores de vida justo en ese momento,
ellos aparecen ya con la capacidad, con una mente capaz de conectarse con estos dos espíritus superiores que caracterizan al ser humano y lo diferencian de otros seres vivos, ¿no? Que pueden ser muy inteligentes, como algunos animales de hecho son, ¿no? Pero no son seres humanos, no tienen conciencia de sí mismos. Y en el momento en que estos seres humanos tomaron esa decisión, es que en ese mismo momento sale una señal que llega hacia el arcángel, ¿no? Que es el que certifica, el que da fe de que ya en este mundo, en Urantia, han aparecido los primeros seres humanos, ¿no? Y otra cosa interesante es que cuando hace ese reconocimiento formal, les da nombres, los menciona como Andón y Fonta. Andón es el varoncito y Fonta la mujer. Pero ellos nunca se conocieron por estos nombres. Ahora vamos a ver más adelante que estos nombres se les dieron cuando ellos se fusionaron con sus ajustadores. Miren qué grado de eh, madurez espiritual llegaron a tener cuando fueron habitados por ajustadores y se fusionaron después con ellos. En ese momento, ustedes saben, el ajustador nos da nuestra identidad y nos da nuestro verdadero nombre, ¿no? En ese momento ellos recién se enteraron que se llamaban Andón y Fonta. Antes se llamaban Sonta A y Sonta E. Ahora vamos a ver cómo era eso. Así se nombraban ellos o se llamaban unos a otros, el uno y el otro, ¿no? O la otra. Bien, entonces, aclarado esto, Pepe, una pregunta, ¿puedo sí, hacer cómo una no. pregunta? ¿En qué momento habitó el ajustador en ellos? Ujú. Justo cuando ellos toman esa primera decisión, que es a Ok, los 11 años. Normalmente el ajustador nos habita a los 5 años o sí, poco antes de los 5 años, ¿verdad? En caso de ellos, tardó un poquito más, ¿no? ok, Fue muchas cuando gracias. ellos dijeron, no, no tenemos nada que hacer acá, no podemos comunicarnos, difícilmente nos comunicamos con nuestros padres, que son los más inteligentes de la tribu, ¿no? Porque ellos llegaron a desarrollar un lenguaje y entre ellos se Ujú. comunicaban con más de 100 palabras, como vamos a ver en los párrafos siguientes, pero a sus padres difícilmente pudieron enseñarles o tratar de transmitirles esos signos verbales, ¿no? Para que pudieran comunicarse igual como se comunicaban entre ellos dos, pero nunca se pudo, ¿no? Porque la mente de los padres no llegaba para tanto. Ok, gracias. Ok, seguimos entonces. Creo que ya está Mario de vuelta. Mario, ¿nos tomas el siguiente párrafo, por favor? Sí, querido. 03. Andón significa en Nevadón la primera criatura semejante al Padre que muestra hambre de perfección humana. Qué hermosa la frase. La repito, Andón significa en Nevadón la primera criatura semejante al Padre que muestra hambre de perfección humana. Fonta significa la primera criatura semejante al Hijo que muestra hambre de perfección humana. Andón y Fonta nunca conocieron esos nombres hasta que les fueron atribuidos en el momento de fusionarse con sus ajustadores de pensamiento. Durante toda su estancia como mortales en Urantia se llamaron el uno al otro Sontaan y Sontaen. Sontaan significa amado por la madre y Sontaen amado por el padre. Ellos mismos se dieron estos nombres y su significado es un claro exponente de su mutuo afecto y consideración. Ujú. Gracias. Así se llamaban ellos. Sontaan era Andón, amado por la madre, y Sontaen era Fonta, amada por el padre, ¿no? Generalmente los papás nos encariñamos más con las hijas mujeres, pero bueno, en realidad un buen padre ama a sus hijos, hombres y mujeres por igual, ¿no? Y la otra cosa
quería destacar acá, cuando dicen fonta significa la primera criatura semejante al Hijo que muestra hambre de perfección humana. ¿A qué hijo creen que se refiere? Al Hijo eterno, ¿ok? El Hijo madre. ¿Se acuerdan que en unos documentos, en los primeros documentos leímos eso? Que Dios es ella, ¿no? También es él y ella a la vez. El Hijo eterno es como decir la madre, la madre universal. Y el Padre es el Padre universal. ¿Mm? Qué lindo, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar ahora en materia. Primera sección del documento. Mario Renato, Soy Mayra, yo. por favor, Ujú. adelante. Andón y Fonta. En muchos aspectos, Andón y Fonta fueron la pareja más extraordinaria de seres humanos que ha vivido nunca sobre la faz de la Tierra. Estos dos seres maravillosos, los verdaderos padres de todo el género humano, fueron superiores en todos los sentidos a muchos de sus descendientes directos y radicalmente distintos de todos sus antepasados, tanto directos como lejanos. Siguiente párrafo también, Mayrita. Los padres de esta pareja humana no parecían muy diferentes al promedio de su tribu, aunque estaban entre sus miembros más inteligentes, los primeros que aprendieron a lanzar piedras y manejar garrotes en la lucha. También utilizaban puntas afiladas de piedra, perdenal y hueso. Gracias. Miren, les he subrayado esta oración que dice, fueron la pareja más extraordinaria de seres humanos que han vivido nunca sobre la faz de la tierra. ¿Se imaginan la trascendencia de esta simple frase, no? O sea, estamos hablando que eh, no ha habido otra pareja más extraordinaria que Andón y Fonta sobre la faz de la tierra hasta este momento. Y miren que podemos pensar en muchas personas muy destacadas, ¿no? Eh, Sin embargo, este párrafo comienza diciéndonos que en muchos aspectos esta pareja fue súper extraordinaria, ¿no? Y sin embargo, su descendencia no necesariamente heredó esa nobleza o ese nivel espiritual que tuvieron Andón y Fonta, ¿no? Es más, muchos de sus descendientes se degeneraron. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de seguir mezclándose entre ellos, en este caso, la relación entre la misma familia, que podríamos llamar incestuosa, ¿no? No valía para ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que traían el nuevo genoma, el genoma superior. Por lo tanto, ese genoma debía mantenerse dentro del clan y crearse una descendencia hasta que ya no diera más la capacidad evolutiva o el perfeccionamiento físico y mental al cual estaban ya preparados o estaban programados por los portadores de vida. ¿No? Entonces, lo normal, lo bueno era que ellos se mezclaran solo entre ellos y así poblaran la tierra. Sin embargo, esto no se dio en todos los casos. En muchos casos, ellos se mezclaron con primates, se mezclaron inclusive con animales inferiores y se degeneró. Hubo toda una raza, una población del mundo que eran los mestizos, ¿no? Que era gente muy inferior, degenerada y que tenía más instintos animales que humanos, ¿no? Y por lo tanto ellos no estaban al nivel de estos padres de la humanidad, ¿no? Sin embargo, otros sí, muchos de sus descendientes inclusive también lograron tener ajustadores y lograron fusionarse con sus ajustadores, como vamos a ver más adelante. Entonces, de toda esa tribu de primates, de los más inteligentes estaban los padres de estos gemelos, ¿no? Encontré esta imagen que me pareció adecuada. Algunos parecen hasta monitos. Bueno, probablemente eran em, mamíferos secundarios, pero ya casi todos habían sido exterminados. Bien, cuando la familia de primates dio origen a Andón y Fonta. Ok, sigue Anita. Después de Mayra va a seguir Anita.
y después va a seguir Gloria y después José Luis. Adelante. Mientras vivía aún con sus padres, Andón había atado con tendones de animales un trozo de pedernal afilado a la punta de un garrote, y esta arma le sirvió para salvar por lo menos 12 veces tanto su vida como la de su hermana, tan curiosa y aventurera como él, que le acompañaba en todas sus exploraciones. Miren, aquí hay, esto es una reliquia, bueno, es un hallazgo arqueológica, donde ven cómo podrían haber sido las lanzas de hace, pues, varios cientos de miles de años. Sigue el último párrafo, Anita, por favor. La decisión de Andón y Fonta de huir de las tribus de los primates implica una calidad de mente muy superior a la inteligencia más baja que caracterizó a muchos de sus descendientes, que se rebajarían más adelante a aparearse con sus atrasados parientes de las tribus simias. Ellos, en cambio, sentían vagamente que eran algo más que meros animales, porque poseían personalidad, y esta sensación se vio acrecentada por la presencia de los ajustadores del pensamiento en su interior. Ya hemos comentado un poquito esto, o sea, ellos lograron tener su propia personalidad y luego, cuando tomaron esa decisión de apartarse, ¿no? Es que fueron habitados por un ajustador del pensamiento, con el cual posteriormente se fusionaron, pero después de muertos. Ok, bien, pasamos a la siguiente sección. Gloria, por favor. Sí, claro. Número 2, la huida de los gemelos. Una vez tomada su decisión de huir hacia el norte, el miedo se apoderó de Andón y Fonta durante un tiempo. Sobre todo, el miedo a disgustar a su padre y a su familia directa. Temían ser atacados por parientes hostiles y no descartaban la posibilidad de morir a manos de los ya envidiosos miembros de su tribu. De pequeños, los gemelos solían pasar casi todo el tiempo juntos y por ese motivo nunca fueron demasiado populares entre sus primos animales de la tribu de los primates. Tampoco se ganaron las simpatías de la tribu cuando se construyeron una vivienda aparte y muy superior en lo alto de un árbol. Lee el siguiente también, por favor. Sí, y fue en este nuevo hogar, en lo alto de los árboles, donde despertados una noche por una violenta tormenta y abrazados con temeroso cariño, tomaron la decisión firme y definitiva de huir del hogar agrícola y habitar de su tribu. ¿Se imaginan ustedes dos niños de 11 años, ¿no? Que juntos se dan cuenta de que son diferentes al resto de la tribu, inclusive de sus padres, ¿no? Seguramente sus padres los querían con mucho afecto, pero no podían comunicarse ellos, no los veían a ese nivel. Entonces, tienen que tomar una decisión y qué difícil para dos niños decidir irse solos, dejar la tribu, ¿no? Y afrontar todos los peligros y riesgos que significaba, pues, estar solos, los dos. ¿No? Eso es algo admirable, eso a mí me parece verdaderamente épico que la humanidad haya empezado así, ¿no? Tan difícil, no es como la historia que estábamos acostumbrados de Adán y Eva, que vinieron muy lindos, ¿no? Con todo listo a habitar un paraíso terrenal. No, ahí estaban en plena edad de hielo. Era la penúltima invasión del hielo. Bien. Fue muy duro. Esto me parece épico. Ok. José Luis, por favor, sigue en el siguiente. Y fue en este nuevo hogar, en lo alto de los árboles, donde... Esto ya lo acabamos de leer. Ahí Ok, tomaron la decisión. Sí. El ok. siguiente, por favor. Tenían ya preparado un tosco refugio en la copa de un árbol a una media jornada de camino hacia el norte. Ese fue su escondite seguro y secreto para el primer día que pasaron fuera de los bosques de origen. A pesar de compartir el terror de los primates y estar en el suelo durante la noche,
Se pusieron en camino hacia el norte poco antes del anochecer. Este viaje nocturno, incluso con luna llena, fue un acto de valor excepcional, pero calcularon acertadamente que así era menos probable que los miembros de la tribu y sus parientes notaran su ausencia y los persiguieran. Poco después de la medianoche, llegaron sanos y salvos al refugio que habían preparado de antemano. ¿Se imaginan? No solamente había valor aquí, sino había inteligencia. Ellos dijeron, tenemos que llegar a un sitio seguro, ¿no? Y entonces se fueron a preparar ese refugio, en donde llegarían en un viaje nocturno. En esa época era tan peligroso la noche que nadie se atrevía a salir a dar vueltas de noche. Justamente habían animales que podían atacarlos y la noche pues todo se ve ah, distinto, ¿no? Cuando hay oscuridad y el temor se acrecienta. Entonces, ellos fueron muy valientes. Escogieron, claro, una noche clara de luna llena. Hasta eso, hasta en ese detalle fueron inteligentes y escaparon. Sabían que si la tribu se enteraba que ellos se iban, ya tenían anticuerpos, ya caían antipáticos porque ellos solo se reunían, ellos solo se comunicaban entre ellos, hacían cosas que los demás miembros, estos primates, se daban cuenta de que ellos eran superiores y les tenían envidia y les tenían cólera, ¿no? Y si se enteraban que ellos querían irse, no los iban a dejar. Esa es una mentalidad de mucha gente hasta ahora, ¿no? Que cuando ve que alguien quiere sobresalir, trata de chancarlo para que no sobresalga. Al menos eso yo lo he visto en mi país. Bien, seguimos. Le tocaría a Mario nuevamente. Mi. Adelante, Mario. En su viaje hacia el norte descubrieron un depósito de pedernal a cielo abierto, donde encontraron muchas piedras con formas adecuadas para usos diversos que recogieron para el futuro. Al intentar astiliar estos pedernales para adecuarlos a ciertos propósitos, Andón descubrió que producían chispas y concibió la idea de hacer fuego, aunque no le prestó mucha atención en ese momento porque el clima era aún benigno y había poca necesidad de fuego. Bien. Gracias. Más adelante vamos a leer, gracias, Mario, que ellos ya conocían el fuego y sabían conservarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando caía un rayo sobre un árbol y le prendía fuego, ellos usaban ese fuego, ¿no? Sabían que el fuego daba luz y calor, ¿no? Todavía no lo usaban para cocinar alimentos, pero sí sabían que el fuego eh, los protegía del frío y también con el fuego podían ahuyentar a ciertos animales, ¿no? En fin, pero nunca habían intentado producir ellos mismos el fuego. Y aquí a Andón le viene la idea de que si había ese pedernal, ese tipo de piedra, ahora vamos a ver que cualquier piedra no hace eso, ¿no? Tiene que ser sílex para que pueda producir una chispa. Ahí él pensó que podía crear fuego a partir de esa chispa. Seguimos. Renato, por favor. Pero el sol de otoño estaba cada vez más bajo en el cielo y las noches iban haciendo más frías a medida que viajaban hacia el norte. Ya se habían visto obligados a utilizar pieles de animales para calentarse. Aún no llevaban una luna fuera del hogar familiar cuando Andón comentó con su pareja que pensaba que podía hacer fuego con el pedernal. Intentaron 2 meses utilizar la chispa del pedernal para encender un fuego. Día tras día la pareja golpeaba los pedernales y se esforzaba en vano por prender la madera. Por fin, una tarde al caer el sol, descubrieron el secreto de la técnica cuando a Fonta se le ocurrió subirse a un árbol cercano en busca de un nido de pájaro abandonado. El nido seco era muy inflamable y estalló en una llamarada cuando la chispa cayó sobre él. Fue tal la sorpresa y sobresalto que estuvieron a punto de perder el fuego, pero lo salvaron echándole el combustible adecuado.
Entonces los padres del género humano se pusieron a buscar leña por primera vez. Ujú. Este párrafo es increíble, ¿no? Ya el frío les hizo pensar de que tenían que crear fuego de alguna forma, ¿no? Y entonces lo intentaron durante meses, ¿no? Hasta que a Fonta se le ocurre traer esta hierba seca de un nido para que se encendiera el fuego. Ahora, dice, aún no llevaban una luna fuera del hogar. ¿A qué creen que se refiere? No llevaban una luna, o sea, no había transcurrido 28 días, ¿no es cierto? Que es el mes lunar. ¿No? O sea, no había una nueva luna llena o una luna nueva, ¿no? Desde que habían partido, cuando intentaron producir fuego, hasta que lo lograron, ¿no? Produjeron el fuego. Bien, esas piedras de pedernal o sílex que se llaman, pueden cortarse en forma tal que se producen ángulos muy filudos y también salen chispas, ¿no? Y eso es lo que eh, ellos se dieron cuenta para producir fuego. Bien, Es gracias. mi Renato. turno. Mayra, por favor, los dos últimos. Sí. Fue una de las mayores alegrías de su corta pero intensa vida. Pasaron toda la noche en vela viendo arder su fuego, comprendiendo vagamente que su descubrimiento les daba la posibilidad de desafiar al clima y ser así independientes para siempre de sus parientes animales de las tierras del sur. Después de descansar y disfrutar del fuego durante 3 días, siguieron viaje. Los ancestros primates de Andón sabían conservar encendido el fuego provocado por rayos, pero ninguna criatura del planeta había poseído hasta entonces un método para iniciar el fuego a voluntad. Pasaría mucho tiempo antes de que los gemelos se dieran cuenta de que el musgo seco y otros materiales servían igual de bien que los nidos de pájaros para prender el fuego. Muy bien, descubrieron otros combustibles. Miren, pues, eran humanos, eran inteligentes. Anita, toma el siguiente, por favor. Casi 2 años después de la noche de la huida de los gemelos, nació su primer hijo. Lo llamaron Sontad y fue la primera criatura nacida en Urantia en ser arropada con coberturas protectoras al nacer. Era el comienzo de la raza humana y con esta nueva evolución apareció el instinto de cuidar debidamente a los pequeños que nacían cada vez más frágiles. Este instinto había de caracterizar el desarrollo progresivo de la mente de orden intelectual, en contraste con el tipo más puramente animal. Imagínense, hasta los primates nacían y no necesitaban ser cubiertos, ¿no? Tenían un poquito más de pelo, ¿no? Pero cuando nace Sontad, el hijo mayor de la pareja, este, tuvieron que arroparlo, ¿no? Y fue el primer ser humano en ser arropado. Ellos iniciaron todo, fueron los primeros seres humanos en buscar leña. ¿No? Muy Y bien. 11 años los tuvieron, porque ellos huyeron de 11 años, ¿no? Y huyeron de 11 años, pero eh, Y ahí ellos, apenas se como fueron. cualquier ser humano, lograron la madurez sexual a esa edad, ¿no? De adolescentes. Bien. Eh, a ver, le tocaría a Gloria. Adelante, Gloria. Y muy bien. Andón y Fonta tuvieron en total 19 hijos y llegaron a disfrutar de la compañía de casi medio centenar de nietos y media docena de bisnietos. La familia residía en 4 refugios rocosos contiguos o semicavernas, 3 de los cuales se comunicaban mediante galerías excavadas en la caliza blanda con herramientas de pedernal ideadas por los hijos de Andón. Ujú. Muy bien, entonces eran, podríamos decir, cavernícolas, pero eh, habían hecho
no solamente ocupaban la cueva, sino que habían hecho galerías dentro de la cueva, tallando la roca caliza, que es blanda, ¿no? Con unas herramientas que ellos mismos habían diseñado. José Luis, el siguiente, por favor. Ideado, digamos. Herramientas ideadas, con lo que tenían a mano. Es el 333. El 3-3, sí. Aquellos primeros andonitas mostraron un espíritu de clan muy marcado. Cazaban en grupos y nunca se alejaban mucho de su lugar de residencia. Parecían darse cuenta de que eran un grupo único y aislado de seres vivos y debían, por lo tanto, evitar separarse. Este sentimiento de estrecho parentesco fue fruto indudable de la intensificación del ministerio de mente de los espíritus adjutores. Muy bien. Los espíritus adjutores son los espíritus ayudantes de la mente. Así está en las otras traducciones, ¿no? Y ya estamos viendo que esta población que ellos desarrollan, que ellos fundan, serían llamados los andonitas, ¿ok? Los descendientes de Andón y Fonta. Está entrando Rita de Salta, Argentina. Vamos a abrirle la puerta y vamos a agregarla en la lista de lectores. Después de José Luis va a leer Rita. Rita, bienvenida, pero para no tomar la quemarropa, vamos a darle a Mario el siguiente párrafo. Sí. No tomar la quema Ah, ropa. quemarropa. Andón y Fonta trabajaron Hola Rita, sin bienvenida. descanso. Andón y Fonta trabajaron sin descanso para alimentar y hacer progresar a su clan. Vivieron hasta los 42 años y murieron durante un terremoto al caer sobre ellos una roca que sobresalía. Con ellos perecieron 5 de sus hijos y 11 de sus nietos, y casi una veintena de sus descendientes sufrieron heridas graves. Imagínense qué grave fue ese terremoto, ¿no? Gracias. Cuántas personas murieron, incluyendo a estos padres de la humanidad, ¿no? Qué pena. Bueno, debe haber sido todo muy rápido, no han sufrido. Mario, Renato, por favor, el siguiente párrafo. A la muerte de sus padres, Sontar, a pesar de tener un pie malherido, asumió inmediatamente el liderazgo del clan con la ayuda eficaz de su esposa, la mayor de sus hermanas. Su primera tarea fue traer piedras rodando para sepultar debidamente a sus padres, hermanos, hermanas e hijos fallecidos. No se debe dar excesiva importancia a este acto de enterramiento. Sus ideas sobre la supervivencia después de la muerte eran muy vagas e indefinidas y procedían principalmente de su fantástica y profusa vida onírica. Ujú. Miren, vieron que había que cubrir o que de alguna manera sepultar, ¿no? A los miembros de la familia que habían fallecido en el terremoto. Y entonces aquí han tenido todos los que han hecho traducciones del libro de Urantia dificultad para traducir esto de piedras rodando. En esta traducción aparece así como piedras rodando, en otras subieron piedras, otros rodaron piedras hacia arriba, ¿no? Han tratado de traducirlo de diferentes formas. Lo cierto es que parece que ellos estaban en una zona más o menos alta y tuvieron que traer piedras, ¿no? Subirlas, rodándolas de alguna manera para cubrir los cadáveres, ¿no? O qué sé yo, o cubrir las fosas donde pusieron a miembros de la familia que habían fallecido aplastados por el terremoto. Bien, acá encontré esta imagen y ya lo bauticé como Sonta. Bien, termina el último párrafo, por favor. La familia de Andón y Fonta se mantuvo unida hasta la 20ª generación. Entonces la lucha por el alimento y las fricciones sociales provocaron el comienzo de la dispersión. Ujú. Muy bien, entonces él ahora se convirtió en el jefe de la tribu. Muy bien, seguimos. Clanes Andón. 4. Mayra, Los por favor. los clanes andónicos. Los hombres primitivos, los andonitas, tenían los ojos negros y la tez morena.
Eran como un cruce entre amarillo y rojo. La melanina es una sustancia colorante que se encuentra en la piel de todos los seres humanos. Es el pigmento original de la piel andónica. Por su aspecto general y el color de su piel, esos primeros andonitas se parecían más a los esquimales de hoy en día que a ningún otro tipo de ser humano vivo. Fueron las primeras criaturas que utilizaron pieles de animales para protegerse del frío. No tenían mucho más pelo en el cuerpo que los humanos de hoy. Ok, eran exactamente iguales que nosotros, solo que tenían más melanina. La melanina es el pigmento que está en la piel, debajo, entre la dermis y la epidermis, que es el que le da la coloración. Las personas que tienen más melanina tienen la tez más oscura que las que tienen menos melanina. Hay una enfermedad que se llama el albinismo, en donde genéticamente estas personas no han podido sintetizar o no han podido, su cuerpo no puede formar melanina y entonces tienen la piel completamente blanca. Y la melanina no solamente está en la piel, sino también en la retina del ojo, en una capa de la interna del ojo, creo que es el coroides, que es pigmentada, ¿no? Y todo lo que es pigmento en el cuerpo es por la melanina. ¿Mm? Cuando uno se expone al sol, en verano va a la playa y le da la luz ultravioleta, eso estimula la melanina y por eso uno se broncea. Siendo blanco, uno se pone de un tono bastante bonito, ¿no? Por la melanina. Ok, este, seguimos. Le tocaría a Anita. Amén. La vida tribal de los ancestros animales de los primeros hombres había prefigurado los comienzos de numerosas convenciones sociales. El despliegue de las emociones y el aumento de la capacidad cerebral de estos seres trajo consigo un desarrollo inmediato de la organización social y una nueva división del trabajo en el clan. Eran extremadamente imitativos, pero su instinto lúdico estaba muy poco desarrollado y carecían casi por completo de sentido del humor. El hombre primitivo sonreía alguna que otra vez, pero nunca se permitía reír a carcajadas. El humor fue un legado de la raza adánica posterior. Los primeros seres humanos no eran tan sensibles al dolor ni tan reactivos a las situaciones desagradables como muchos de los mortales posteriores en vías de evolución. El parto no fue una experiencia dolorosa o angustiosa para Fonta y su progenie directa. Ujú. Miren, acá hay varias cosas interesantes, ¿no? Ellos comenzaron a desarrollar, este, tenían los mismos instintos de los primates, pero también comenzaron a tener un sentido gregario, ¿no? De organizarse, de tener el clan unido, de defenderse y de ayudarse unos a otros, ¿no? Pero algunas cosas les faltaba, ¿no? Por ejemplo, el instinto lúdico. ¿A qué se refiere esto del instinto lúdico, no? O sea, no eran capaces de hacer juegos, de divertirse, y tampoco tenían sentido del humor, ¿no? O digamos un humor así elaborado, evolucionado, como vino después, cuando se recibió la sangre adánica, ¿no? O sea, todo esto, lo que es talento artístico y humor, viene de Adán y Eva, ¿no? De la, este, de la genética de Adán y Eva que fue transmitida después. Muy bien. Seguimos. Gloria, por favor. Y Pepe, una pregunta. El haber ideado ya ellos enterrar o sepultar a sus muertos, ¿ya era un signo de evolución o era instintivo? Ujú. Ellos no tenían, nos dice el portador de vida revelador del documento, una idea de que hubiera vida después de la muerte, ¿no? Pero tenían sueños y ellos pensaban que había otra realidad, ¿no? Aparte de
realidad que ellos vivían en estado consciente, ¿m? Pero les creaba mucho temor, todavía no se podían explicar esas cosas y, y quizás por una, no sé si por un sentimiento de no ver expuestos, ¿no? Los cadáveres, decidieron sepultarlos y Ujú. cubrirlos con estas rocas, ¿no? Pienso que ha sido más una cuestión afectiva, O, instintiva, o ¿no? por miedo también sería. Y tampoco lo hicieron por razones higiénicas o para prevenir enfermedades o pestes, qué sé yo, por la descomposición de los cuerpos. Simplemente no quisieron ver, eh, no quisieron seguir viendo el espectáculo de estos seres queridos muertos, ¿no? ¿Y muertos de qué forma? ¿No? Aplastados por las rocas que habían caído en la cueva, ¿no? Entonces quizá por eso los sepultaron, pienso yo, ¿no? Es mi ¿No interpretación. sería también por miedo que ya empezaban a sentir miedo? Eh, que pudieran volver a la vida o que hubieran algunos fantasmas, eso viene posteriormente, creo. ¿Mm? Ok, gracias. Creo que no fue por eso, sino otra, Ujú. otra cosa más básica, más elemental, ¿no? Sí, sí, muy Que bien, poco gracias. a poco fueron desarrollando más sentimientos y más cualidades humanas, como vamos a ver en el siguiente párrafo. Muy bien. Le Bueno, toca a Luis. sí, fueron una tribu maravillosa. Los machos peleaban heroicamente por la seguridad de sus parejas y de su prole. Las hembras se dedicaban cariñosamente a sus hijos, pero su patriotismo se limitaba estrictamente a su clan inmediato. Eran muy leales a sus familias. Habrían muerto sin duda en defensa de sus hijos, pero no eran capaces de concebir la idea de intentar hacer del mundo un lugar mejor para sus nietos. El altruismo no había nacido aún en el corazón humano, aunque todas las emociones esenciales para el nacimiento de la religión existían ya en aquellos aborígenes de Urantia. Ujú. Bien, tenían las emociones, tenían ya la mente preparada para una religión, pero ellos más, su existencia se centraba más en la sobrevivencia, ¿no? En tratar de tener la comida, ya sabían almacenar la comida, desde los primates ya lo hacían, ¿no? Y no tenían pues tiempo en pensar de si ellos habían llegado a cierto estatus de comodidad, procurar algo mejor para su descendencia, ¿no? Vivían pues el momento y su principal preocupación era la sobrevivencia, creo yo. Bueno, ya después vendría, cuando ya hubiera mejor control de este problema de la sobrevivencia, ya vendría el tema de planificación para futuro o bien inclusive el culto religioso, ¿no? Ok, seguimos. José Luis. Viene José Luis, Rita y vengo yo. Ujú. Entonces, tengo tiempo. ¡Voy! José ¿Listo? Luis, ¿ahí? Sí, adelante. Estos primeros hombres. Esos primeros hombres sentían un afecto conmovedor por sus camaradas y tenían sin duda una idea real, aunque rudimentaria, de la amistad. En las constantes batallas de las épocas siguientes era habitual ver a uno de esos hombres primitivos y luchar valientemente con una mano mientras intentaba proteger y salvar a un compañero de combate herido con la otra. Muchos de los rasgos más nobles y más humanos del desarrollo evolutivo posterior estaban prefigurados de forma conmovedora en estos pueblos primitivos. Imagínense. Estos andonitas, ¿no? Todos los descendientes de Andón y Fonta constituyen lo que se llama el ser humano primitivo. Y así fueron poblando el mundo y esta denominación se mantiene hasta que llega el príncipe planetario. La llegada del príncipe, 500.000 años después de que Andón y Fonta habían empezado, ¿no? a fundar el género humano, coincide con la aparición de las razas de color, ¿no?
que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, hombre primitivo son todos los andonitas, hasta la llegada del príncipe planetario, en donde empieza la civilización, se supone, ¿no? Ok, gracias, José Luis. Rita, por favor, nos lees el siguiente párrafo. El clan andónico original mantuvo una línea ininterrumpida de liderazgo hasta la 27ª generación, cuando, al no aparecer ningún varón entre los descendientes directos de Sontat, dos miembros rivales del clan se pusieron a luchar por la supremacía. A ver, ¿qué pasó? Continúa, por favor, el siguiente párrafo. Antes de la gran dispersión de los clanes andónicos, se había ido formando un lenguaje bien desarrollado a partir de sus primeros esfuerzos por comunicarse entre sí. Este lenguaje siguió enriqueciéndose y recibía aportaciones casi diarias procedentes de las nuevas invenciones y adaptaciones al entorno de este pueblo activo, incansable y curioso. Este lenguaje se convirtió en la palabra de Urantia, la lengua de la familia humana primitiva, hasta la aparición posterior de las razas de color. Bien, y eso sucedió 500.000 años después. Entonces, miren ustedes, la descendencia de Sontat no permitió que, digamos, hubiera que heredaran ese liderazgo, ¿no? Por lo tanto, de unos clanes distintos, se genera una rivalidad del cual sale pues un líder, ¿no? Eso sucedió por primera vez en la humanidad, ¿no? Se interrumpe la línea, digamos, directa de la nobleza dirigente, ¿no? Bien. Y después nos dicen acá en ese siguiente párrafo que antes de que se dispersaran vamos a ver que se dirigen hacia Europa, ¿no? Es la primera gran dispersión. Era una ruta obligatoria porque no había después para dónde ir. Ya habían desarrollado un lenguaje, ¿no? Que se iba enriqueciendo. Y ese es el lenguaje de esta gente primitiva, del hombre primitivo, hasta muchos miles de años. ¿Mm? Había un solo lenguaje. Muy bien, seguimos con Mario. Marito, ¿estás ahí? No, yo creo que sigue allá cerrando el gimnasio. Ok, entonces adelante, Renato. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ah, ya, Mario, gracias. Gracias, José Luis, gracias. Con el paso del tiempo, a ver, Sí, ¿Se ve? ahí está, con el paso del tiempo los clanes andónicos se multiplicaron y el contacto entre familias en expansión creó roces y malentendidos. La mente de estos pueblos terminó centrada en dos únicos objetivos: cazar para obtener comida y combatir para vengarse de insultos o injusticias, reales o supuestos, cometidos por las tribus vecinas. Gracias. Imagínense ustedes. O sea que todavía mantenían esa naturaleza belicosa, ¿no? De los primates y de los mamíferos, que había empezado desde los mamíferos secundarios, como leímos en el documento anterior. Entonces parece, muy susceptibles y cuando alguien insultaba a otro, lo miraba mal, qué sé yo, eso motivaba ya el combate a muerte, ¿no? O también cuando ellos eran testigos de alguna injusticia, ya sea real o supuesta, nos dicen. Bien, eran hombres primitivos, pues ¿qué más podemos pedir de ellos? Obviamente Andón y Fonda nunca fueron así, pero los descendientes sí. Ok. Renato, por favor, siguiente párrafo. Las contiendas familiares fueron en aumento. Estallaron guerras tribales y hubo graves pérdidas entre los mejores individuos de los grupos más capaces y avanzados. Algunas de esas pérdidas fueron irreparables. Algunas de las cepas más valiosas de aptitud e inteligencia
se perdieron por siempre para el mundo. Esta primera raza y su civilización primitiva se vieron amenazadas de extinción por la guerra incesante entre clanes. Miren ustedes, no nos dicen cuánto tiempo después, ¿no? Cuántas generaciones después sucedió esto, pero es obvio, ¿no? Que cuando hay conflicto, cuando hay enfrentamiento a muerte, se pierden. Nadie gana en una guerra, ¿no? Más bien se pierde mucho. Y aquí nos destacan, por eso lo he subrayado, que se perdieron de lo mejor, ¿no? De los individuos que probablemente eran los pacifistas, los menos agresivos y terminaron siendo las víctimas, ¿no? Y esas pérdidas fueron irreparables. O sea, se perdió ahí un potencial genético, qué sé yo, que hubieran ellos dejado una descendencia valiosa y fallecieron o murieron cruelmente en una estúpida guerra. Bien, como todas las guerras que siguen habiendo en este mundo. Es imposible Mayra. lograr que unos seres tan primitivos convivan en paz por mucho tiempo. El hombre desciende de animales luchadores y cuando las gentes incultas se encuentran en estrecha relación, se irritan y ofenden mutuamente. Los portadores de vida conocen esta tendencia de las criaturas evolutivas y en consecuencia terminan por dividir a los seres humanos en vías de desarrollo en al menos 3 y más a menudo 6 razas distintas y separadas. Miren ustedes, o sea, el ser humano que desciende de animales, que por la supervivencia, pues, están en una permanente agresividad, lo saben los portadores de vida y por eso es una de las razones por las cuales ellos diseñan razas distintas, ¿no? Las razas de color. En algunos mundos ellos hacen que aparezcan solo 3 colores y en otros mundos, como el nuestro, aparecen 6. Probablemente esté en relación al grado de agresividad que tengan esas criaturas mortales, ¿no? Menos agresividad, solo 3 razas de color, más agresividad, 6 razas de color, como sucedió aquí en Urantia, ¿no? Además, yo pienso que como estas razas se dan cuando ya los seres humanos tienen más evolución y tienen más sentimientos y tienen más principios morales y espirituales, ¿no? Es una forma también de aprender a tolerarnos, viéndonos distintos, es una prueba, pone a prueba nuestra capacidad de socializar con personas que no son exactamente iguales a nosotros, ¿no? Esa es para mí una de las razones muy importantes por las cuales existen las razas. Y eso es para que el ser humano desarrolle espiritualmente. Y una vez que ya se ha logrado el desarrollo, las razas empiezan a mezclarse, ¿no? De alguna forma ya se está viendo eso, ¿no? Pero falta mucho para que se llegue a la raza única, ¿no? Que lo vimos en el documento 45, me parece que es el blanco de las esferas. Es una raza que no es ni blanca, ni negra, ni amarilla, ni verde, ni naranja, ¿no? Que es la raza única de un planeta que ya está a portas de luz y vida. Muy bien. Seguimos. Le toca a Anita. Le damos la bienvenida a Ketty, que ya se pudo incorporar a Hola, Ketita. este puesto de lectora ¿Cómo también. están? 5. La dispersión de los andonitas. Las primeras razas de Andón no se adentraron mucho en Asia y al principio no llegaron a África. La geografía de aquellos tiempos las orientaba hacia el norte, así que esos pueblos se fueron dirigiendo cada vez más hacia el norte hasta que los detuvo el lento avance del tercer glaciar. Bien. Esto es lo que la ciencia oficial, la antropología, piensa que fue la dispersión del ser humano. Comienza mal porque dicen que el primer ser humano apareció en África, ¿no? O sea,
fue un descendiente del Australopithecus. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de los Australopithecus? Australis significa del sur, de lo más, ¿no? Cuando sabemos por estos documentos que justamente los prehumanos o los humanos o los precursores de la raza humana, podríamos decir los protohumanos, ¿no? Que se fueron al sur, fueron justamente los que dieron origen a los primates. Más bien los seres humanos que se quedaron en la zona de la Mesopotamia, por aquí, y se fueron hacia Europa. No se hizo este recorrido desde África hacia el resto del mundo. Y acá se ve cómo también pasaron al estrecho de Bering, pero eso ya fue muchos miles de años después, ¿no? Ok. Más bien, en este mapa vamos a ver cómo fue la cosa. Sigue, ha leído Anita. Gloria, por favor. Los dos Sí. siguientes párrafos. Sí, antes de que esta extensa capa de hielo alcanzara Francia y las Islas Británicas, los descendientes de Andón y Fonta habían seguido avanzando hacia el oeste por Europa y habían establecido más de 1000 asentamientos diferentes a lo largo de los grandes ríos que desembocaban en las entonces cálidas aguas del Mar del Norte. Estas tribus andónicas fueron los primeros moradores de los ríos de Francia. Vivieron a lo largo del río Somme durante decenas de miles de años. El Somme es el único río que los glaciares no cambiaron y corría en aquellos días hacia el mar de forma muy parecida a la de hoy. Eso explica la existencia de tantos indicios de los descendientes andónicos a lo largo del valle de este río. Muy bien. Este es el río Somme, que tiene algo así como 140 kilómetros. Está al norte de Francia y desemboca aquí en el Mar del Norte, ¿no? Aquí están las Islas Británicas. Esta es la zona norte de Francia. Hasta ahí llegaron porque el glaciar no les permitía ir más al norte, ¿no? Y justamente aquí se pueden encontrar los restos de estas razas andónicas primitivas. Voy a traer la materia prima. Yo puse, hola Octavio, bienvenido. Cierra tu micro, por favor. Yo me puse a buscar si habían restos arqueológicos a lo largo del río Somme. Y no, curiosamente no. Así que este es un dato para los arqueólogos que hacen investigación, que hacen trabajo de campo, ¿no? Porque ahí van a encontrar el famoso eslabón perdido que están buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Más bien lo que encontré del río Somme fue algo muy triste, ¿no? Fue la batalla de Somme durante la Primera Guerra Mundial, en donde hubo, pues, una masacre. Fue una de las batallas en donde murieron casi 1 millón de personas, de soldados. O sea, tanto los aliados, que eran franceses e ingleses, contra los alemanes. Fue una cosa terrible. Y lo más lamentable de todo esto es que los soldados que fueron ahí fueron con un ánimo así como que iban a hacer una excursión de paseo, ¿no? Y después iban a volver a sus casas. Nunca volvieron. Todos fueron masacrados. Fue terrible esa batalla del Somme. Bueno, una de las grandes catástrofes que ha habido en la humanidad, las guerras mundiales. Seguimos. José Luis, por favor, siguiente párrafo. Esos aborígenes de Urantia no vivían en los árboles, aunque seguían subiéndose a las copas en caso de emergencia. Solían instalarse al abrigo de los riscos salientes que bordeaban los ríos y en grutas de las laderas que les proporcionaban buenas vistas de los accesos y protección contra los elementos. Podían disfrutar así de la comodidad de sus fuegos sin que el humo les molestara demasiado. Tampoco eran realmente cavernícolas, aunque el avance hacia el sur de las últimas capas de hielo empujaría a sus descendientes hacia las cuevas. Ellos preferían acampar
en las lindes de los bosques a orillas de un riachuelo. Muy bien, acá nos dicen que no eran realmente cavernícolas, ¿no? Usaban las cuevas y como habíamos visto desde las primeras generaciones después de Andón y Fonta, habían aprendido a hacer galerías entre estas cuevas, ¿no? O sea, usaban la cueva y la adaptaban a sus necesidades. Bien. Rita, por favor, tomas el siguiente párrafo. Aprendieron muy pronto a camuflar sus viviendas parcialmente resguardadas y se convirtieron en hábiles constructores de cabañas de piedra en forma de bóveda que utilizaban para dormir. Por la noche entraban a gatas en estos dormitorios y los cerraban haciendo rodar una gran piedra delante de la entrada. Esa piedra la habían colocado dentro para este fin antes de poner las del techo en su sitio. Miren ustedes, esa era su técnica de construcción, todo con piedras, ¿no? Eran los picapiedras, ¿no? Y adentro, cuando estaban refugiados, también tenían cualidades artísticas. Esto se ve en estas pinturas rupestres que tienen varios cientos de miles de años. Ninguna llega al millón de años, ¿no? Por eso les digo que la ciencia coincide con el libro de Urantia. No hay indicios de seres humanos de más de 1 millón de años. Ok. Ketty, nos lees el siguiente párrafo. Bien, los andonitas eran cazadores expertos y audaces que vivían exclusivamente de carne, con excepción de algunas bayas silvestres y de frutas de ciertos árboles. Así como Andón había inventado el hacha de piedra, sus descendientes no tardaron en descubrir y utilizar eficazmente la lanza y el arpón. Por fin, una mente capaz de crear herramientas actuaba en conjunción con una mano capaz de manejar instrumentos. Y esos primeros humanos llegaron a ser muy diestros en la creación de herramientas de pedernal. Hacían largos viajes en busca de pedernal, sílex, sílice, variedad de cuarzo. Igual que los humanos de hoy en día viajan hasta los confines del planeta en pos de oro, platino y diamantes. Bien. Esto que está entre paréntesis, sílex, sílice y variedad de cuarzo, lo he puesto yo. No está en la revelación, por si acaso les digo. Pero esto que ha sido traducido como pedernal, y en otras traducciones simplemente como piedra, iban a buscar piedras, así como los humanos actuales van a buscar diamantes y oro y plata. No, era una piedra especial que necesitaban para hacer las herramientas. O sea, era una variedad de cuarzo, un sílex o un sílice, o sea, una piedra que cuando la tallaban producía ángulos filudos. Eso es lo que necesitaban para las lanzas, para los cuchillos, para los arpones. O sea, no era cualquier piedra. Ok. Termina el último párrafo de esta sección, Ketita, por favor. Estas tribus andónicas manifestaron en muchos otros aspectos, Sí. un grado de inteligencia que sus descendientes retrógrados no alcanzaron en medio millón de años, aunque volvieran a descubrir una y otra vez diversos métodos de hacer fuego. Ujú. Muy bien. Entonces, eran inteligentes y la capacidad del el pulgar oponente en las manos les permitía trabajar estas herramientas y también saber utilizarlas, ¿no? En algunas pinturas rupestres se ven inclusive arcos de flechas, como en esta. Pero sobre todo usaban lanzas y arpones para pescar o para cazar animales grandes, ¿no? Y tenían que usar esta piedra de pedernal, o sea, este sílex, que parece que no era fácil de conseguir. Piedras habían en todas partes, pero seguramente eran cantos rodados o eran piedras volcánicas, ¿no? Que no servían para eso. Tenía que ser una piedra especial y por eso viajaban grandes distancias para buscarla. Ok, vamos a hablar ahora de Onagar.
Mario, ¿nos lees el primer párrafo, por favor? Ahí estoy. Onagar, el primer maestro de la verdad. Con la creciente dispersión de los andonitas, fue retrocediendo el nivel cultural y espiritual de los clanes durante cerca de 10.000 años hasta que Onagar asumió el liderazgo de estas tribus. Instauró la paz entre ellas y las condujo a todas por primera vez a adorar a aquel que da el aliento a los hombres y los animales. Gracias. Gracias. Miren ustedes, había tanta rivalidad y tantas peleas entre ellos que, bueno, la evolución humana tuvo que dar a una persona que pusiera sabiduría y paz entre las tribus, ¿no? Y ese fue este Onagar. Encontré esta imagen de este hombre primitivo que me pareció, ¿no? Que tenía el aspecto de ser un hombre sabio, ¿no? Bien, o con experiencia quizás, y persuasivo para poder eh, instaurar la paz entre estas tribus. Y él hablaba de aquel que da el aliento a los hombres y a los animales. O sea, él pensaba en algún tipo de creador, ¿no? Ya tenía el espíritu de adoración más desarrollado y reconocía que tenía que haber un creador, ¿no? Y él puso, digamos, fue un maestro que inculcó estos principios, ¿no? Religiosos en las personas. Y a partir de él, muchas personas lo siguieron, o sea, cayó la semilla en buena tierra y hubieron más llegada de ajustadores de pensamiento, como vamos a ver más adelante. O sea, ayudó a que la gente evolucionara o se superara espiritualmente y fueran mejores personas y vivieran en paz sobre todo. Bien, seguimos. Renato, por favor. La filosofía de Andón había sido muy confusa. Estuvo a punto de convertirse en adorador del fuego por la gran comodidad de que supuso su descubrimiento accidental. Sin embargo, la razón lo encaminó desde su propio descubrimiento hacia el sol como fuente superior y más imponente de luz y calor, pero estaba demasiado lejana y no llegó a convertirse en adorador del sol. Ujú. Muy bien, entonces para Andón fue muy impresionante poder crear fuego, así que para él el fuego era su Dios. Y además, él pensó que el sol era algo así como un fuego en el cielo, ¿no? Y muchas culturas han adorado al sol. Los incas, por ejemplo, ¿no? El dios Inti, que era el dios sol. Mayra. Los andonitas empezaron pronto a temer a los elementos, el trueno, el relámpago, la lluvia, la nieve, el granizo y el hielo. Pero el hambre era el impulso recurrente de aquellos primeros tiempos, y puesto que subsistían principalmente de animales, evolucionaron a la larga hacia una forma de adoración a los animales. Para Andón, los animales comestibles más grandes eran símbolos de fuerza creativa y poder sustentador. Adquirieron la costumbre de designar de tiempo en tiempo a alguno de esos animales mayores como objeto de adoración. Cuando estaba en boga un animal determinado, dibujaban toscamente sus contornos en las paredes de las cavernas y con el progreso posterior de las artes, ese dios animal era grabado en diversos ornamentos. Ok. Entonces los animales grandes que les permitían el sustento también fueron endiosados de alguna manera, ¿no? Esa es una religión primitiva. Pero igual se los comían, me parece. No dice que no se los comían. Ok. Seguimos. Anita. Los pueblos andónicos adquirieron muy pronto el hábito de abstenerse de comer la carne del animal que se veneraba en la tribu. Para causar más impresión sobre la mente de los jóvenes, instauraron pronto una ceremonia de reverencia que realizaban alrededor del cuerpo de uno
de aquellos animales venerados. Esas celebraciones primitivas se transformarían con el tiempo en las ceremonias sacrificiales más elaboradas de sus descendientes. Este es el origen de la introducción de los sacrificios en el culto. Moisés desarrolló esta idea en el ritual hebreo y el apóstol Pablo conservó sus principios en la doctrina de la expiación de los pecados mediante el derramamiento de sangre. Ujú. Bueno, aquí ya estamos leyendo que algunos animales que veneraban no se los comían, ¿no? Y que a partir de ahí empieza los rituales de sacrificios. Los sacrificios que durante mucho tiempo fueron sacrificios humanos. Y después me parece que Abraham y Moisés inculcaron a los pueblos a que no se sacrificaran personas, sino más bien animales. Y después Pablo, que es uno de los fundadores del cristianismo, concibió la idea de la expiación de los pecados, del perdón de los pecados a través de los sacrificios, ¿no? Del derramamiento de sangre. Bien. Es algo complejo que vamos a ver más adelante, cómo evoluciona la religión. Anita Gloria. Sí, Pepe, una pregunta. Sí. ¿Qué papel juega en en esta humanidad andónica el ajustador del pensamiento? Ya existía en ellos, pero ¿cómo se manifestaba? Sí, el ajustador habita en todo ser humano que tiene un nivel de conexión con los espíritus de adoración y sabiduría, ¿no? Pero en esa época de los hombres primitivos, no todos tenían ajustadores, muy pocos. Aumenta la llegada de ajustadores cuando vamos a ver gracias a las enseñanzas de este señor, este maestro Onagar. Ustedes saben que Onagar forma parte del Consejo de los 24, ¿no? Que están en Jerusalén. Es el consejo que ve, es el consejero de los mundos que se plegaron a la rebelión. Y en ese Consejo de los 24 prácticamente son 16 miembros, todos provienen de Urantia, el planeta del autootorgamiento de Cristo Miguel. Entonces, y el primero de ellos es este Onagar. Después vamos a ver que hubieron también maestros espirituales en cada una de las 6 razas de color y también forman parte de ese consejo, como lo hemos visto en el documento 45. Forma Adán, Eva, Juan Bautista, estos que se fusionaron, Elías, Enoc, ¿no? Son 16 que son fijos. Y después hay 8 asientos, ¿no? 4 más 4 podríamos decir que son ocupados temporalmente por personas que son llamadas a formar parte de eso. Y todos son posteriores al otorgamiento de Miguel de Nevadón. O sea, ya son de la época después de Cristo. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, no, nada más. Entonces, no todos tenían ajustador en ese momento, ¿verdad? No, no. Los ajustadores venían solamente en ciertas personas que habían logrado un nivel, digamos, espiritual, con una buena conexión con los espíritus de adoración y sabiduría, ¿no? No era generalizado. Más bien, después de Pentecostés, ya todo ser humano recibe ajustador, ¿no? Recién después de Pentecostés, o sea, después del otorgamiento de Miguel de Nevadón. Del Espíritu de la verdad. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Sigo en Seguimos. Adelante. 7:16, ¿verdad? Así es el 6.5, el 7.16.4. Ok. El alimento era lo más importante en la vida de los seres humanos primitivos, como queda reflejado en la oración
que su gran maestro Onagar enseñó a aquellas gentes sencillas. Decía así: oh aliento de vida, danos en este día nuestro alimento diario. Líbranos de la maldición del hielo. Sálvanos de nuestros enemigos del bosque y recíbenos con misericordia en el gran más allá. ¿Se dan cuenta de la profundidad de esta oración? O sea, ya él pensaba que el aliento de vida venía de un ser superior, ¿no? Que ellos eran, eh, tenían un creador. Ellos existían porque alguien les había dado el aliento de vida. Y veían que cuando alguien moría perdía esa capacidad, ¿no? Y también para ellos lo más importante era el alimento diario y que se libraran de las calamidades que los rodeaban como enemigos del bosque y la maldición del hielo. Se vivió por miles de años esto del hielo, ¿no? Además, hay otra cosa, la oración termina con una alusión a una vida después de esta vida, ¿no? Dice, y recíbenos con misericordia en el gran más allá. O sea que después de que alguien muere, ellos pensaban que seguía viviendo en un más allá. O sea que fue realmente sabio este Onagar. Bien. Continúa. Me toca a mí, Pepe. Servir, por favor. Onagar tenía su sede en un asentamiento llamado Oban, en la ribera norte del antiguo Mediterráneo, ocupada por el mar Caspio. Era el punto de receso situado en el lugar donde la ruta hacia el norte, desde la tierra mesopotámica del sur, giraba al oeste. Desde Oban, envió maestros a los asentamientos remotos para difundir sus nuevas doctrinas sobre una deidad y su concepto de la otra vida, que él llamaba el gran más allá. Esos emisarios de Onagar fueron los primeros misioneros del mundo. Fueron también los primeros seres humanos que cocinaron la carne, los primeros que utilizaron el fuego con regularidad para preparar la comida. Cocinaban la carne en las puntas de los palos y también sobre piedras calientes. Más tarde asaron trozos grandes al fuego, pero prácticamente todos sus descendientes volvieron a comer carne cruda. Imagínense. Inventaron el barbecue. Pero aquí vemos que este gran maestro tuvo sus discípulos cercanos que después fueron a hacer misiones, ¿no? A propagar las enseñanzas por el mundo. Fueron los misioneros, los primeros misioneros. Eso es interesante. Bien. Todo sucedía por primera vez, imagínense. Y aquí está, ¿en qué tiempo fue eso? ¿Mm? Continúa Rita. Onagar nació hace 983. 323, ¿es 983.000? No. Sí, sí. ¿Sí? Perdón, entonces. Onagar nació hace 983.323 años, remontándonos desde 1934 después de Cristo, y vivió hasta la edad de 69 años. La historia de las realizaciones de esta mente maestra y líder espiritual de los tiempos anteriores al príncipe planetario constituye el relato fascinante de la organización de esos pueblos primitivos en una sociedad real. Instauró un gobierno tribal eficiente que no lograrían igualar en muchos milenios las generaciones posteriores. Hasta la llegada del príncipe planetario, no volvió a haber en el planeta una civilización espiritual tan elevada. Esas gentes sencillas tenían una religión real, aunque primitiva, pero sus descendientes fueron cayendo en el deterioro y acabaron por perderla. Muy bien. Bueno, ¿recuerdan ustedes en el documento anterior vimos
sacamos la cuenta cuánto tiempo había pasado desde que aparecieron Andón y Fonta, ¿no? El documento nos da la fecha hasta 1934, pero de 1934 al 2024 han pasado 90 años más. Entonces a este número habría que sumarle 90 para saber a la fecha cuándo nació Onagar, ¿no? Y esto fue más o menos 7000 años después de Andón y Fonta. O sea, Onagar aparece muchas generaciones posterior de Andón y Fonta, cuando ya había una población que había poblado no solo la Mesopotamia, sino toda esa parte, una parte de Europa que llegaba hasta el río Somme, ¿no? Em, frente a las Islas Británicas. Bien. Pero todavía, pues, esto es demasiado antiguo, ¿no? El príncipe planetario vino 500.000 años después, o sea, casi 500.000 años después. Ok, seguimos. Em, Le tocaría a Ketty. Ketty, ¿estás ahí? Perdón, ok, disculpe. Ujú. Aunque Andón y Fonta, como muchos de sus descendientes, habían recibido ajustadores de pensamiento, hasta los tiempos de Onagar no llegó a Urantia un número importante de ajustadores y serafines guardianes. Esa fue realmente la edad de oro del hombre primitivo. Miren ustedes, acá estaban respondiendo a la pregunta que habían hecho, ¿no? ¿Todos tenían gustadores? No, no tenían. Solamente los que habían recibido, digamos, ciertas enseñanzas que les había permitido em, elevar su conciencia, ¿no?, espiritual, sus valores éticos, su moral. Ok, entramos al último numeral del documento. Léelo también, Ketita, el primer párrafo. Ujú. A ver. Andón y Fonta, los admirables fundadores de la raza humana, recibieron su reconocimiento en el juicio celebrado en Urantia con la llegada del príncipe planetario y emergieron a su debido tiempo del régimen de los mundos mansión con el estatus de ciudadanos de Jerusalén. Aunque no se les ha permitido nunca volver a Urantia, están al corriente de la historia de la raza que fundaron. Se afligieron mucho. Disculpen, me emocioné. Se afligieron con la traición de Caligastia y les dolió el fracaso de Adán, pero la noticia de que Miguel había seleccionado su mundo como escenario de su otorgamiento final les produjo una inmensa alegría. Miren ustedes. O sea, Andón y Fonta Perfecto. fallecieron en el terremoto y sus almas se quedaron durmiendo, fueron sobrevivientes durmientes hasta la primera dispensación, que fue la que fundó el príncipe planetario cuando llegó. O sea, estuvieron dormidos 500.000 años, o casi 500.000 años, ¿no? Y de ahí pasaron a los mundos de estancia. Seguramente al primer mundo de estancia, después al segundo, al tercero, hasta que se fusionaron con sus ajustadores en el quinto o sexto, ¿no? Y si bien ellos ahora no pueden volver a Urantia, han sido comisionados para el comité de recepción de todos los que partimos de Urantia hacia nuestra vida morontial, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y por supuesto están al tanto de todo lo que ha sucedido en este planeta, ¿no? Y de las cosas más lamentables ha sido la traición de Caligastia, por supuesto, ¿no? Después de la rebelión de Lucifer, o inmediatamente después de la rebelión de Lucifer, también el fracaso de Adán y Eva, que hubiera, pues, cambiado radicalmente las cosas. En fin, ahora ellos están aquí, en Jerusalén, en los mundos de estancia. Bien, seguimos. Mario. Andón y Fonta se fusionaron en Jerusalén con sus ajustadores del pensamiento, como lo hicieron varios de sus hijos, entre ellos Sontat. Pero la mayoría de sus descendientes, incluso directos, solo lograron
la fusión con el espíritu. Ustedes saben que el hombre primitivo, la mayoría de hombres primitivos, no llegan a un grado de desarrollo espiritual que les permita la fusión con sus ajustadores. O sea, los que no llegan a tener ajustadores o los tienen pero no pueden fusionarse con ellos, se fusionan con el espíritu, ¿m? Con una fracción del espíritu materno del universo local y por lo tanto se mantienen dentro del universo local hasta que termine esta edad universal o esta era universal. Renato, por favor. Vamos al siguiente. Poco después de llegar a Jerusalén, Andón y Fonta fueron autorizados por el soberano del sistema a volver al primer mundo en mansión para servir con las personalidades de la Morontia que acogen a los peregrinos del tiempo procedentes de Urantia. A su llegada a las esferas celestiales, han sido asignados a esa labor por un tiempo indefinido. Con ocasión de estas revelaciones, quisieron enviar saludos a Urantia, pero su petición fue sabiamente denegada. Bueno, no sé por qué les negaron la petición. Y el último párrafo. Y aquí termina el capítulo más heroico y fascinante de toda la historia de Urantia. El relato de la evolución, la lucha por la vida, la muerte y la supervivencia eterna de los padres admirables de todo el género humano, presentado por un portador de vida residente en Urantia. Muchas gracias, Renato. Bien, entonces, como les decía, este es un documento épico, ¿no? Cómo comienza la especie humana, cómo comienza una pareja prácticamente de niños a tomar una decisión valiente de salir, de buscar otros nuevos horizontes, no quedarse en la tribu de donde se habían originado. Y pasan una serie de cosas. En los siguientes documentos vamos a seguir viendo cómo se va estableciendo la especie humana, cómo se van expandiendo, cómo va poblándose el mundo. ¿Mm? Muy bien, hasta aquí con este documento. Pepe, Sí, ¿algún perdón, comentario pero adicional? sí, nada más, muy breve, es que se recibe con agrado el saludo que el portador de vida aquí que está en Urantia, a través de él, hicieron Anthony Fonta para nosotros. Muchas gracias. Sí, ellos cuando se enteraron de la revelación quizá quisieron mandarnos, ¿no? No se recibió una nota oficial de parte de ellos, pero sí el revelador nos está diciendo, ¿no? La intención. Y entonces, gracias, José Luis. Esa intención vale para nosotros y damos por recibida la felicitación porque nos llegó la revelación, ¿no? Desde Ubersa, Así gracias es. a los intermedios de Urantia y compartimos esa alegría que deben sentir Andón y Fonta, porque esto va a marcar un cambio, ¿no? En el despertar de la humanidad hacia la religión revelada, la religión de la experiencia personal, la religión de todos y cada uno de nosotros, ¿no? En la forma como nos acercamos a Dios. Muy bien, entonces con esto hemos terminado este lindo documento. Quedamos hasta el próximo miércoles. Terminando la sesión, les voy a enviar el enlace para ver la grabación, si quieren repasar algo, y para las personas también que nos siguen por el canal de YouTube. A todos ellos les agradecemos mucho. Damos gracias al Padre, damos gracias a Jesús que siempre nos acompaña, como siempre. ¿Ok? Les deseo un bendecido fin de semana. Igualmente, mucho gusto. Muchas bendiciones a todos. Muchas Buen bendiciones. fin de. Gracias. Adiós. Adiós.